Cero Madrid Norte. François Congosto. Pasan 12 minutos de la 1 de la tarde y vamos a hablar de dos visitas guiadas que van a tener lugar los días 24 y 23 de mayo en Colmenar Viejo y en Manzanares el Real, para poder ver, atención, los lugares donde se rodaron uno de los western míticos de hace unos años, exactamente El bueno, el feo y el malo, de Sergio Leone. Es una actividad que se organiza por un lado en la dehesa de Navalvillar de Colmenar Viejo y en la finca El Rodaje de La Pedriza, y vamos a conversar unos minutos con Víctor Matellano, que es director de cine, de teatro, además de escritor cinematográfico español y un referente a la hora justamente de hablar, pues eso, de este séptimo arte en Madrid. Víctor Matellano, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bienvenido. Bueno, como decimos, es una oportunidad única. Es verdad que en la dehesa de Navalvillar ya pudieron los amantes del séptimo arte poder ver esos sitios donde se rodaron míticas películas del oeste americano en Colmenar, pero es verdad que ahora en esta se incorpora la finca El Rodaje de La Pedriza. Sí, nos parecía importante porque en este caso la localización de Manzanares el Real es precisamente el primer momento en el que vemos a Clint Eastwood dentro de la película. Uh-huh. Entonces, bueno, como las de esa Navalvillar el año pasado pues tuvieron mucho éxito y enseguida se terminaron las plazas y funcionó bastante bien, nos parecía interesante ampliar también para el tema de Manzanares el Real, que hay una vinculación bastante clara entre los diferentes pueblos de la comarca, hay una vinculación muy clara cinematográfica entre Colmenar Viejo y Manzanares el Real. Y además aprovecharemos que la localización de Manzanares además es una localización en la que no solo se rodó esta película, sino se rodaron muchas otras y además se rodó del género western títulos bastante importantes. Uh-huh. Bueno, es una actividad que organizáis desde la Asociación Colmenar Viejo Tierra de Cine junto con el equipo A de Arqueología, el Club Los Mayorales, Asprodico, y como decimos, una oportunidad porque es verdad que para mucha gente que habrá visitado por ejemplo la dehesa de Navalvillar, pero que no se habrá percatado de que en una zona muy cercana donde está la base militar, allí como escondidos entre los matorrales y tal, hay todavía algún rastro, algunos ladrillos de aquellos escenarios, ¿no?, que se realizaron en esa zona para hacer películas míticas, ¿no?, del séptimo arte y sobre todo de ese género, del western. Sí, efectivamente la actividad lo hacemos, tiene ese sentido precisamente por la arqueología, que sea también con el equipo A de arqueología, la organización, con el Club de Mayorales y con Asprodico, que además está en un momento de necesidad de publicidad para ampliar todos sus sistemas asistenciales, especialmente, ¿no?, para su colectivo. Y en el caso de Manzanares interviene la Asociación del Real de Manzanares. Y si hay unos restos en la dehesa de Navalvillar que están señalizados por el poblado Michelena y en la que la asociación en su momento, con la ayuda de Estudios Arostegui y la colaboración del ayuntamiento, se puso, y hace tiempo pusimos una valla que recordaba sobre todo el primer rodaje western que se produjo en Colmenar Viejo, que fue en el año 58, La Rubia y el Sheriff, y tiene un arco en el que pone precisamente White Rocks. Pues White Rocks fue el poblado del oeste de La Muerte de Ningún Precio, que también cumplió años el año pasado como rodaje y estreno mundial, pero cumple años este año como estreno nacional, ya que es una película que se vio aquí un año después, se vio en septiembre de 1965. Uh-huh. Por cierto, siempre hemos hablado un poco de cómo fueron otros rodajes y sobre todo la marca y la huella que dejó en los vecinos de Colmenar Viejo, ¿no?, que veían por ejemplo a actores como Sofía Loren, ¿no?, que rodó El Cid en la ermita de Remedios, pero y en el caso de esta, del bueno, el feo y el malo, ¿qué anécdotas podemos contar? Porque imagino que también, obviamente Clint Eastwood no era tan conocido como Sofía Loren en su momento, cuando rodó esta película, era prácticamente un desconocido para los españoles, pero también imagino que a lo mejor se utilizan en algunos extras de aquí de Colmenar, o se buscaría, o qué huella dejó. Sí, la diferencia con La Muerte tenía un precio es que La Muerte tenía un precio que ahí se presentaba el personaje de Clint Eastwood en la dehesa de Navalvillar, pero la diferencia con La Muerte tenía un precio es que
si bien por un puño de dólares que se rodó fundamentalmente en Hoyo de Manzanares y La muerte tenía un precio que se rodó en varias provincias, Almería, Granada y aquí en Madrid, de nuevo en Hoyo y en Colmenar Viejo, eran producciones más paupérrimas. Las dos primeras eran más baratitas y tenían muy poca figuración, tenían muy poquitos medios. Pero bueno, el Malo ya era una superproducción, ya era una producción como aquellas grandes que venían a Colmenar Viejo, por lo cual sí que necesitaron figuración, medios y demás. Hay unas explosiones, una película con más importancia. Quizá Clint Eastwood no es, desde luego, el Clint Eastwood que hoy conocemos, pero sí que era más, digamos, más conocido que Por un puñado de dólares y en La muerte tenía un precio, porque ya se había estrenado, ya se estaban estrenando y ya se hablaba, un poco por lo menos en el mundo cinematográfico. Y respecto a la gente, se precisó figuración precisamente para hacer toda la parte en la que los soldados sudistas son fusilados, van subiendo por la calle del poblado, y te puedo decir que entre ellos estaba mi padre. Y tengo una anécdota con eso que siempre me contaba, que ya dedujimos cuál era la película que le habían echado a él y a un amigo que eran de la misma edad, eran jovencitos, pues se reían mucho por al verlo, un poco la actitud de la figuración, cuando le dices, oye, tienes que hacer como que vas arrastrándote, dolor, y eso le daba mucha risa, y al final acabaron echándole Ducho Tesari, que es el ayudante de dirección, le acabó echando de la película. No me digas. Sí, yo tengo eso en mi currículum. A mi padre, podría ser un titular, a mi padre le echaron del bueno, el feo y el malo. Bueno, pues Trabajaba nada. mucha gente de Colmenar, era muy habitual, y Manzanares pasaba lo mismo, y los de Colmenar iban a la Pedriza constantemente, y los llevaban en autobuses, o sea, realmente era la figuración, y era una cantidad de dinero tremenda para lo que es la actividad fundamental que entonces eran estos pueblos, que era la agraria, la agrícola y la ganadera. Pues es que te sacabas en un rodaje muchísimo dinero, trabajaba muchísima gente, ¿no? Lo que sí que es verdad que entonces no eran tan conscientes de que estaban haciendo películas tan importantes, y sobre todo no eran entonces tan conscientes que ese paisaje local iba a ser absolutamente inmortalizado, porque si no lo iban a ver millones y millones de personas, porque aunque no, millones y millones de personas no hayan visitado ni la Pedriza ni la de San Villar, millones y millones de personas la han visto en pantalla. Bueno, continuando con estas dos visitas, recordamos que una va a ser el 23 de mayo en 3 turnos, 11, 12 y 1 de la tarde a Colmenar Viejo. Es una visita de carácter gratuito, eso sí, el cupo es limitado, así que conviene hacer inscripción previa en el correo colmenarviejo@hotmail.com, indicando nombre y preferencia horaria. Y esa es una visita. La del domingo 24 de mayo, 12 de mediodía, va a ser a este paraje, el rodaje de Manzanares el Real, que es verdad que aquellos que estuvieron mirando a ver cuál era un paisaje interesante de piedra, pues escogieron el mejor, ¿no? Que es el de las piedras de la Pedriza de fondo. Sí, porque además es muy, muy parecido a unas zonas de Arizona, y absolutamente mimético. Mientras que eran dos complementarias. La de esa era más para pradera y esta sea perfecta para emboscadas, Y la Pedriza se echó de todo. Además, fue en Nazaret, en Rey de Reyes, sí, que ha sido en muchísimos géneros ha prestado su fisonomía, ¿no? Y además es de una belleza impresionante. Y tiene una ventaja, ambas, por un lado, que la deshonorabilidad es suelo municipal y por lo tanto tiene una ordenanza que la protege, el cual está muy bien. No tiene un grado altísimo de protección, pero tiene un grado de protección a nivel local, y por lo cual es un decorado natural que se puede seguir viendo y se puede seguir recordando. Pero en el caso además de las fincas del rodaje, pasa lo mismo, porque es área del parque regional, y eso nos permite pensar que va a permanecer siempre así, se va a poder contemplar tal y como se ve en las películas. Y bueno, en esta finca el rodaje no solamente se rodó esa secuencia de presentación del bueno, el feo y el malo, sino también otras muchas películas que se rodaron allí. El primer western pionero español se hace ahí, que era Auroville, de Eduardo García Maroto, de 1941, cuando entonces no
bueno, él había hecho parodias, pero fue una película que no tuvo mucho éxito, pero porque en vez de hacer una parodia decidió hacerla en serio, y aquello no se había visto en España, y además no había nada. Los caballos, no había caballos para cine, eran caballos lecheros de la zona, no había armas, no había... Cuando se hizo aquello, se hizo un poco como se pudo, ¿no? Y hay una anécdota de que además García Maroto, que trabajaba de montador además en los estudios Ciudad de Madrid, estaban rodando a la Pedriza esa película, y llegaron unos motoristas ministeriales y se lo llevaron y pensaban que se lo llevaban detenido y tal. Y es que entonces José Luis Sáez de Heredia se había puesto enfermo, que estaba dirigiendo Raza, aquella que se hizo con el argumento de Francisco Franco, y entonces le ordenaban dejar el rodaje en la Pedriza e incorporarse al otro, a rodar Raza. Y entonces tuvo que simultanear las dos cosas. Por la mañana hacía una película y por la tarde hacía otra. Y luego ya a partir de ahí saltando, a partir sobre todo ya del año 63 es cuando llega el Eurowestern, y ese paraje se convierte en una de las localizaciones quizá con más títulos en rodaje de western de España, ¿no? Tanto películas españolas de coproducción europea o películas extranjeras, tanto que sumando todos los títulos con otros parajes de Madrid, somos la Comunidad de Madrid, la zona de España que más rodajes western ha tenido de la historia, más que otras zonas que en ese aspecto se les ha identificado mucho con el western, ¿no? La Comunidad de Madrid, y la mayoría de los rodajes de la Comunidad de Madrid se produjeron de western, se produjeron entre Hoyo de Manzanares, Manzanares el Real y Colmenar Viejo. Pues la pena es que no se haya aprovechado, porque es verdad que otras regiones donde se han rodado esos western, por ejemplo Almería, luego han convertido esos estudios, esos decorados, se han hecho visitables, ¿no? Para que la gente pudiera curiosear y un poco revivir esos rodajes, pero aquí en cambio no se mantuvieron esos decorados, con lo cual al final no se ha podido aprovechar. Sí. Allí fue un poco de suerte porque era iniciativa privada, hubo una serie de empresarios que los fueron manteniendo contra viento y marea, porque a finales de los 70 era todo ruinoso, principios de los 80, pero lo fueron aguantando un poco con el objetivo del turismo, y ahora son parques maravillosos y donde se producen todos los rodajes. Es una lástima porque aquí se podría haber mantenido, ¿no? Pero incluso experiencias más cercanas en el tiempo tampoco se ha tenido muy en cuenta el mantener un decorado, con lo cual, bueno, pues ya está, son decisiones que se toman y ya está. Lo que sí que es verdad es que al menos nos quedan las películas, es decir, siempre digo lo mismo, puedes ver las películas y puedes ver el paisaje, porque es verdad, es cierto que los decorados ofrecen siempre un plus, es maravilloso ver el rancho, ver el fuerte, pero está la pradera, está la roca, con ese valor absolutamente medioambiental tan tremendo, y eso ya hay sueñas, porque puedes recrearte tu propia película. No, además es que las visitas guiadas vosotros vais con fotogramas de la propia película, la comparáis con el paisaje, ¿no? Y en cierto modo uno ya puede tener ese contacto con algo que posiblemente pues hayamos visto en una pantalla, algunos grande y otras en televisión. Víctor, quería preguntarte ya por último por Jack Taylor, que también fue un actor que participó en estas películas western, también rodó aquí y que ha fallecido. Sí, ha fallecido esta noche. Está siendo un día complicadito porque Jack a mí me unía 30 años de amistad desde que precisamente rodamos juntos un cortometraje aquí en Colmenar Viejo, y él fue la primera nombre americano que vino a rodar después de la película del año 58 de la Royal Series, pero ya en las del Eurowestern. La película que inaugura la de San Olvidar de Colmenar Viejo, viene él como la estrella americana, y el director de entonces de la película era Fuera de la Ley, Leo Klimoski, le dijo: a ti que te gusta mucho el arte, hay una iglesia que se llama la Asunción de la Señora, te voy a llevar allí para que la veas. Se quedó maravillado y dijo: pues yo es que traigo un proyecto de México de hacer esto en el año 64. Que me ha interesado, que se llama Auto de los Reyes Magos.
Y ahí se quedó la cosa, hasta que nos conocimos, pusimos en marcha, y una de las aportaciones que ha hecho en Colmenar, aparte de rodar westerns como la última aventura del General Custer con Robert Siodmak, en la Pedrisa, en la misma localización, en La vida y en la muerte, de Alfonso Hungría, una que hizo en El rancho de las petroleras, que es maravillosa, una película para televisión que se llama Moby Dick, que era un hombre contra el sol, del Emilio Martínez Lázaro, que lo hacía de Melville, de Herman Melville, y una serie trabajó yo en Navidad con Jeffrey Hunter, con el Jesús de... O sea, rodó muchísimo en Colmenar, pero luego su gran aportación yo creo que aquí ha sido cuando estuvimos durante 12 años consecutivos realizando el auto de los Reyes Magos, que fue para nosotros pues una gran experiencia. Hace poquito hemos presentado su libro, Mis 100 años de cine. Esperábamos, realmente lo de los 100 años de cine tiene que ver con que a él, su abuelo, por cierto, era pionero del oeste, su bisabuelo, y tenemos una foto en el libro en el que está, porque su bisabuelo conoció a Boyater, por ejemplo, el de verdad. Pues su abuelo era el que le cuidaba con 2 meses y le llevaba a ver, porque a su abuelo le gustaba, se metía a ver cine mudo en una carpa que había, ¿no? Entonces él ciertamente ha estado 100 años de cine, porque con 2 meses de edad ya le llevaban a ver cine mudo, ¿no? Entonces, bueno, su vinculación aquí ha sido importante y me parece muy bien que desde aquí también se le recuerde en ese aspecto, más allá de que es verdad que es una estrella europea, pero tuvo mucha vinculación con Colmenar Viejo. Bueno, pues desde aquí este homenaje también a Jack Taylor y sobre todo pues a acompañar a familias, amigos por esta pérdida que ha sucedido esta noche. Pues Víctor Matellano, director de cine, teatro, escritor cinematográfico, un referente a la hora de hablar del séptimo arte. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta luego.